Es una de las plumas más irreverentes de la literatura chilena. Su trabajo lo ha llevado a los primeros puestos del ranking de ventas de bestsellers nacionales y lo posicionan como uno de los mejores escritores de ficción en Chile. Hablamos de Jorge Baradit. Su literatura es la mezcla perfecta entre la cultura popular, política e historia, plasmando cada recoveco de su imaginación en sus libros. Este autor, que hace pocos meses lanzó su nueva novela, La historia secreta de Chile, su primer escrito de no ficción, nos explicará hoy temas como el concepto de orden público nacional, de dónde viene y cómo ha cambiado con el tiempo. Analizaremos cuál fue la influencia de Bernardo O'Higgins y Diego Portales en el Estado chileno. Recorreremos los pasajes más desconocidos de las míticas historias de los pipiolos y pelucones. Jorge Baradit, la nueva mente brillante de la literatura nacional, nos acompaña hoy en Mentiras Verdaderas. 30.000 copias vendidas ya para La historia secreta de Chile. Jorge Baradit, bienvenido. Qué gusto tenerlo nuevamente en Mentiras Verdaderas. Hoy día tenemos temas realmente relevantes para conversar y queremos partir con algo que siempre nos ha llamado la atención. ¿Somos realmente un país ordenado como nos hemos proyectado históricamente? Ese país ceñido a las leyes, ceñido a los protocolos. Esto del país ordenado en como si fuéramos un curso, ¿no? En un colegio bastante desordenado que serían nuestros vecinos sudamericanos. ¿Somos tan así? Sí, mira, siempre hemos querido, si fuéramos nosotros, habríamos cortado el país, lo habríamos llevado con ruedita de Europa, ¿no? Tenemos esa idea de que somos los ingleses de Latinoamérica, ese mito de que no, la institucionalidad chilena solamente se rompió en 1973, cuando para atrás hay una cantidad de golpes de Estado, uno tras otro, gobiernos que duraron una semana, hubo otro golpe de Estado en otro 11 de septiembre, en la década del 20. Entonces no es tan así. Adoramos vernos hasta niveles un poquitito ridículos. Yo te comentaba delante lo que pasó en la Expo Sevilla. Y en este afán de separarnos de los bananeros, llevamos un iceberg, ¿no? Para vernos como un país frío, como un país más cercano a la Antártica, lejos de las bananas y de las palmeras. País ordenado, mira, digamos, ¿qué tan ordenado? Tengo un amigo argentino que nos escucha harto con Pancho por la radio, que se mató de la risa cuando se enteró que para hacer manifestaciones nosotros íbamos un día antes a hablar con el intendente, le pedíamos permiso, él nos daba permiso, que se establecía un recorrido, que incluso yo vi una vez una manifestación que paró en una luz roja, se mata de la risa. Lo ordenado puede ser, sumiso lo entiendo un poquitito mejor. Sometido, ahí entramos a un territorio que es más peludo, un territorio que está manchado de sangre, de masacres, en una especie de todo o nada por mantener el orden, la disciplina y el status quo en un país que se parece bastante más a un fundo que a una república. ¿Cómo se consigue, cómo se intenta conseguir desde el poder este orden? Mira, hay un concepto que después seguramente vamos a revisar, que es el de el peso de la noche, que nos ha perseguido toda nuestra historia. Los emancipadores, Bernardo O'Higgins, José de San Martín, todos los que lucharon por la libertad de este país, Manuel Rodríguez incluido, tuvieron momentos de duda. Bernardo O'Higgins, a pesar de venir a luchar por la libertad, luchar por la república, luchar por la libertad de las personas, terminó convertido en un dictador de porquería. Terminó convertido en un dictador asesino, involucrado en crímenes, involucrado en torturas, en exilio. La gente le tenía miedo a O'Higgins. Los mismos partidarios le tenían temor y rabia, y apenas hubo una oportunidad, lo fletaron a Perú, exiliado, ¿no? Incluso José de San Martín en algún momento coqueteó con la idea de convertir esta especie de idea bolivariana de una Latinoamérica unida en una monarquía, porque ambos, desde su élite, juzgaban al bajo pueblo como incapaz de ordenarse y organizarse con los criterios de una república. Entonces esta visión paternalista de la oligarquía y de la élite chilena siempre ha terminado en este tipo de administración, fundos. Para poder entender lo que estamos hablando,
detengámonos en la figura de Bernardo Higgins. ¿Quién fue el libertador? A ver, el libertador de Bernardo Higgins, Bernardo Riquelme, era el hijo de prácticamente el representante del rey de España en Latinoamérica. Él era hijo ilegítimo de Ambrosio Higgins. Él era un emancipador, como lo hemos dicho otras veces, era realmente un tipo que luchaba por la libertad, peleó junto a los soldados, se enfrentó ahí en la primera línea. Era un valiente, un bravo, pero no era muy pillo, ¿no? Él no ganó ninguna batalla, como hemos dicho otras veces, que haya peleado, y tiene este detalle, que al final de su vida republicana en Chile, encabezó una dictadura que puso en jaque las libertades, puso de nuevo en el poder de alguna manera a una élite, o sea, hizo todo lo que se suponía que él venía a cambiar. O sea, Bernardo Higgins fue nuestro primer dictador. O sea, de hecho él, como lo hemos comentado otras veces, tiene a su haber también los primeros detenidos desaparecidos de este país, incluido Manuel Rodríguez, ¿te fijáis? Entonces, con él se inicia un proceso que yo le tiendo a llamar el Día de la Marmota chileno, y que tiene que ver con una idea bien oscura, que está bien en el fondo de nuestra sociedad, que es esta idea de que para mantener el orden todo vale. Hace un mes atrás un alcalde de Barrio Alto dijo que más importante que los derechos humanos era el derecho al orden y la seguridad, con motivo de estos globos, con cámaras, este gran hermano que inauguraron en el Barrio Alto. ¿Más importante que los derechos humanos? Sí, claro, sí, esa es una cita que la pueden googlear, la pueden buscar. Entonces, esa idea es perversa. ¿Quién dijo eso? Un alcalde. Esa idea perversa ha cruzado nuestra historia y la ha llenado de sangre. Ha hecho que cada vez que el pueblo chileno ha buscado organizarse, ha logrado construir una red de colaboración social, partidos políticos para alcanzar un cierto nivel de igualdad, siempre esquiva. Chile siempre ha sido uno de los países más desiguales del mundo, no de Latinoamérica, del mundo. En 1920, estamos hablando del siglo XX, la esperanza de vida de un chileno pobre era de 30 años. Mientras en una de las ciudades, en Madrás, en Calcuta, o una de las ciudades más insalubres del planeta, como era Río de Janeiro, donde la muerte infantil era del 12%, en Chile llegó a tener el 58%, el país con la muerte infantil más alta del planeta. Ese era el nivel de desigualdad. ¿Qué pasaba? Chile se organizaba, el pueblo de Chile se organizaba para buscar algún nivel de igualdad y era aplastado por las fuerzas del orden. Hay una hipótesis, que es bastante feble, pero que nos puede servir al menos estéticamente para graficar esto. 1810, Chile se emancipa. 40 años después, 1850, la sociedad de la igualdad, las ideas de la Revolución Francesa entran con potencia, Francisco Bilbao, la Revolución de Martín Rivas. Los que leyeron Martín Rivas se tienen que acordar. Aplastada. Súmale 40 años más, 1890, un gobierno que entra con ánimo de reforma, con ánimo de nacionalizar el salitre, de hacer reformas constitucionales para alcanzar la igualdad, te suena, ¿no? Un gobierno que viene a reformar una constitución que ya estaba anquilosada, unas reformas constitucionales y sociales que buscaban frenar la igualdad. Termina con un alzamiento militar, con estos movimientos aplastados por las armas y un presidente suicidado. ¿Te suena? 40 años después, 1930, un poco antes, un periodo de gran exaltación popular, problemas económicos, matanzas obreras una vez al año en algún momento, masacres espantosas. El pueblo se organiza, presiona, consigue presionar al poder para que se lleve adelante un proceso constituyente, una asamblea constituyente, ¿te suena, no? ¿Qué ocurre? Se mete esto en los recovecos del poder, le van sacando pedazos, le van mordisqueando, y todo este proceso tremendo, este gran esfuerzo del pueblo de Chile termina convertido en una constitución igual, redactada entre 4 paredes por 10 pelagatos de la élite, y todo se va al carajo. Suma 40 años a 1930. 1970. ¿Para qué vamos a seguir? Terminó en la moneda, nacionalización del cobre, intento de superar la igualdad, de superar la desigualdad, termina con Hawker Hunter bombardeando nuestro palacio. Súmale 40 años, 2010.
movimientos sociales, pingüinazo, toda la gente en la calle, 100.000 personas en las calles, presión, se consigue llevar un gobierno que encabece reformas sociales y estamos en esto, de nuevo, torpedeado, con mordiscos, tratando de lidiar con estos tiburones en los que a veces nos toca nadar para llevar adelante un proceso, y es la incertidumbre. ¿Qué tiene de positivo? Las Fuerzas Armadas ya no tienen piso para encabezar un golpe, están muy desprestigiadas por lo que ocurrió durante la dictadura de Pinochet. La Iglesia, que siempre ha sido otro factor, ¿no?, pro conservadores, absolutamente hasta el cogote con los casos de abuso. El empresariado, el poder económico chileno, también cooptado por todos los problemas de corrupción que están presentes. Entonces hay una lucecita de esperanza, pero este orden siempre en nuestro país ha terminado. Por eso que es tan importante la historia. Por eso es tan importante saber la historia, para que la gente sepa que esto no ha ocurrido solo ahora, que esto no ha ocurrido solamente una vez. Este es el gran día de la marmota, el ciclo que le ha tocado vivir a este país. Un esfuerzo constante del pueblo por intentar emanciparse y alcanzar la igualdad, aplastado por una oligarquía que tiene en sus manos las armas. Porque también hay que decirlo, en este país las Fuerzas Armadas han estado más cercanas al Ministerio del Interior que a la Cancillería. Como alguna vez dijimos, han matado más chilenos que soldados extranjeros. Han estado presentes en la masacre. O sea, a principios del siglo XX, cuando había una huelga, no llegaban los carabineros, llegaba un acorazado con marinos y ametralladoras. Pasó en 1903 en Valparaíso con una masacre atroz en el puerto, pasó en 1905 en Santiago con la famosa Meeting de la Carne, donde también, y que estuvo involucrado Silva Renard, el mismo de la masacre de 1907, 2 años después. En 1906 en Antofagasta, otra masacre. 1919 se levanta la Federación Obrera en Puerto Natales, entran a sangre y fuego en la Patagonia, que estaba dominada por estancieros que tenían ejércitos privados para matar no solamente obreros, para matar indígenas. Se pagaba 1 libra por cada oreja de indígena muerto. Cuando empezaron a haber indígenas desorejados, empezaron a pedir la cabeza para limpiar la zona con ayuda de militares y policías chilenos y argentinos. Entonces, este orden, este status quo en el que se ha mantenido a este país desde su creación, es obra de una oligarquía con armas, con brazos armados, que mantienen a Chile cada cierto tiempo aplastado, al pueblo chileno aplastado constantemente, para que no puedan luchar por esa igualdad tan anhelada. Impresionante, según tu análisis, siempre ha sido así. Siempre ha sido así, por eso que es importante la historia. Desde O'Higgins a la fecha. Es la historia de nuestro país, desgraciadamente. Es un punto de vista, es un punto de vista, hay que decirlo, pero es recurrente. Nuestro país constantemente está en una lucha por alcanzar la igualdad y siendo aplastado, porque la élite, la oligarquía funciona colonizando el propio país. Los ingleses en el siglo XIX iban a colonizar la India y mataban allá hindúes, iban a colonizar, los franceses iban a Indochina y mataban por allá lejos. Nosotros hemos matado aquí mismo. La matanza de Forrahue en Osorno, huilliches asesinados en la costa para sacarlos de un territorio, porque un terrateniente de la zona lo quería ocupar. La masacre, la extinción de un pueblo completo en la Patagonia. Completo. Un pueblo que llevaba 9.000 años viviendo en paz con su entorno, fue aniquilado en 50 años. ¿Por qué? Porque se necesitaba eliminarlo para que se instalaran los estancieros. José Menéndez, ¿no?, el rey de la Patagonia, que tiene un busto en la plaza, que tiene una calle en su nombre, ¿no?, una persona involucrada en el genocidio de un apocalipsis de un pueblo completo. Cosas que no nos enseñan en el colegio. Jorge, cuando hablamos de los poderosos, ¿siempre han sido las mismas familias? Hay nombres recurrentes, hay una idea que ellos tienen creo vislumbrar, porque yo vengo de los trabajadores, ¿no? Mi abuelo, yo te he contado, mi abuelo minero, mi abuela campesina, yo vengo de ahí. Y tengo la impresión que ellos sienten que... tengo la impresión, porque es un lugar común decir que son los dueños de Chile, tengo la impresión que ellos lo creen. Tengo la impresión que ellos sienten que además le dan trabajo a esta gente que parece que vive también aquí en esto que es mío, ¿no? Como cuando el Estado chileno le regaló tierras a extranjeros para que colonizaran,
como si los indígenas que estaban dentro fueran árboles, ¿te fijas? O sea, como si estas tierras no hubieran tenido dueño. O como lo que pasa pasó en la Patagonia, que le entregaron, viejo, a José Menéndez le terminaron entregando y terminó teniendo un territorio de 500.000, o sea, de 500.000 hectáreas, que eso equivale como a 3 veces Santiago. Y no te hablo de la ciudad de Santiago, te hablo del Gran Santiago. Te hablo de Santiago, Vitacura, más Independencia, más Recoleta, más todas las comunas, 3 veces. Señor Menéndez, hágase cargo. Primero hágase cargo. Después el tipo compró a pesar de que las leyes prohibían tener tanta cantidad de tierra, se las arregló de una manera para conseguir este tremendo imperio. ¿Cuál es la excusa que hay siempre detrás? Oye, pero él da trabajo. Oye, pero él da prosperidad. Y esa doble idea, el que produce, en este país, el que produce y el que da orden, tiene permiso incluso para matar gente. Pareciera que tiene permiso incluso para matar gente. Para matar gente como mi abuelo, ¿no? O como mi abuela, o como tus abuelos, o mis hijos finalmente. Sí, también no vamos a pertenecer nunca a la élite. Jorge, cuando hablamos en primera instancia de la figura de Bernardo O'Higgins, ¿quién viene a continuar con este ejercicio de administrar el orden? El orden y el poder del orden. El gran nombre ahí, lo comentamos en un capítulo anterior, es Diego Portales, sin duda. Él, que era un comerciante al que no le había ido muy bien, ni acá ni en Perú, estaba muy molesto porque el desorden que supuestamente hubo previo a 1930, ¿no? Entre que se va O'Higgins en 1823 y 1828, se supone que es una época de anarquía, qué sé yo. Hoy día está eso refutado por los historiadores. Él se hace cargo, ¿no? Y nuevamente ocurre, fíjate, 1828... Ahí lo tenemos. Sí, 1828... se logra instalar una constitución igualitaria, una constitución que buscaba la igualdad de todos los chilenos, que buscaba llamémosla progresista, para que se entienda. ¿Qué ocurrió? No le pareció bien a la aristocracia del país. Con Portales y con otros tipos constituyeron, se encargaron de levantar una guerra civil para cortar este asunto, instalaron un gobierno autoritario, gobernado por decretos, mientras preparaban entre 4 paredes una constitución a su medida. ¿Te suena, cierto? Una constitución a su medida en un gobierno que era prácticamente, o sea, un gobierno autoritario, una constitución que no solo beneficiaba a la aristocracia, sino que prácticamente le entregaba el poder a través de recursos más grotescos que los de la Constitución del 80. O sea, simplemente en la de 1930 tú no podías votar si no tenías cierta cantidad de dinero, por ejemplo. O sea, tú tenías que tener cierta cantidad de dinero y te convertías en ciudadano. Es decir, la gente que tenía plata podía elegir el poder político. Y además le incluyeron una cantidad de leyes de amarre a esta Constitución para que no pudiera ser cambiada por quórums muy bajos, ¿no? ¿Te suena, cierto? Entonces esto es un repetir. Y este señor Diego Portales, este Día de la Marmota, un segundo antes de volver a Portales, este Día de la Marmota, esta repetición sistemática de los hechos, ¿qué responsabilidad le atañe a la sociedad, digamos? ¿Dónde fallamos? Es muy difícil porque la historia ha demostrado que cuando tú juegas, por ejemplo, el gobierno de la Unidad Popular, ¿a qué apostó el gobierno de la Unidad Popular? Eran momentos bien tremendos para el mundo, ¿eh? Había grupos que decían, oye, si una revolución no se puede hacer sin tiros, ¿no? No se puede hacer sin armas, tiene que haber una revolución armada. Y Allende apostó por una vía democrática. Y había un grupo que se reía de Allende y que terminó teniendo la razón. ¿En qué sentido? Las reformas impulsadas por la Unidad Popular, por ejemplo, buenas, malas, mal administradas, como ustedes quieran, apostaba a una cosa: que la oligarquía chilena iba a respetar el Estado de Derecho. En eso se jugó. ¿Y a qué equivale? Equivale a que tú vas perdiendo con el dueño de la casa, con el dueño del fondo. El dueño del fondo simplemente va perdiendo al ajedrez contigo. El dueño del fondo en un momento dice, patea el tablero, saca la pistola y te pega un tiro. Y se acabó. Entonces, responsabilidad de la... ¿Sabéis cuál es la responsabilidad de la... Y esto es una visión súper personal porque es de orden político, ¿no? Yo tengo la impresión que la gente se divide en tonteras. El pueblo de Chile se divide, no se constituye en bloque para enfrentar, para contrapesar, y se detiene en estupideces, en bajezas. Cuando yo te preguntaba sobre las grandes familias, ¿qué podemos sintetizar en torno a una de ellas? La familia Mate, por ejemplo. No me responda, Jorge, dame uno a las familias poderosas de Chile.
Los Mate, por ejemplo. ¿Qué podemos señalar en torno a esta, una de las familias que uno inmediatamente dice, claro, uno de los dueños de este territorio? Sí, son familias en general, los Mate, los Larraín, los Edwards, son familias que están emparentadas todas entre sí. Tampoco es un cliché ni es un mito esto de que se casan entre ellos, que los primos con los tíos. Tú vas a ver las relaciones que hay entre, no sé, Carlos Larraín y el Edward Mate, y te vas a dar cuenta que existen, que son cercanas. Unos son dueños de territorios en la Patagonia, el otro es dueño de territorios en Colchagua, el otro... Están casados entre sí, unos con las primas, con las tías. Son una oligarquía que ha avanzado desde mucho tiempo atrás, algunos desde prácticamente la independencia, periodos parlamentarios, principios del siglo XX, se hicieron ricos con el salitre, con el carbón, qué sé yo, fueron heredando su fortuna y se mantienen. Algunas ascienden, otras bajan, pero en general son un grupo que se mantiene manejando el país, manejando su política incluso a través de la empresa. Como te conté la otra vez, esta relación entre empresa y política, entre plata, dineros y política, no es nueva, también desgraciadamente es antiquísima. Hay un caso que es terrible, como toda la gente, más o menos la gente sabe lo que pasó en la Escuela Santa María, la masacre de 2.000 obreros. 2.000 obreros es muchísima gente. 100 obreros es una cantidad increíble de gente, 2.000 es una burrada, debe ser una de las peores masacres. Esto es muy interesante. La matanza de Santa María podríamos relacionarla en la cronología y en esta repetición de hechos que es un poco la tesis que estamos defendiendo hoy, con los episodios hoy de corrupción donde se mezcla la política con los negocios. Un solo dato, el ministro del Interior de la época, Rafael Sotomayor, que es hijo del héroe de la Guerra del Pacífico, que fue quien dio finalmente la orden a Silva Renard para que masacrara a 2.000 obreros, tenía acciones, intereses económicos, y esto se supo años después, tenía intereses económicos en las oficinas salitreras que estaban en huelga. Entonces, esos obreros que estaban en la Escuela Santa María le estaban ocasionando un daño económico al ministro del Interior, y ese ministro del Interior... solamente, no recuerdo bien, 5 o 6 años después, se supo que había estado involucrado. Por supuesto, se levantó una comisión, era lo mismo. Se levantó una comisión para investigar, se dijeron 2 o 3 discursos en el Congreso y todo se diluyó en el aire, como muchas otras veces, como las mismas comisiones que se armaron para investigar las masacres de San Gregorio en 1921. Otro episodio de masacre retrata la repetición de hechos. Exacto. ¿Qué pasó ahí? La masacre es un periodo que va más o menos desde 1900 a 1907 primero, un primer periodo muy duro. Yo creo que la masacre, da la impresión que la masacre de la Escuela Santa María le dio un golpe muy fuerte al sindicalismo chileno, se reconstituyó, pero viene un nuevo periodo de represión muy dura, donde están La Coruña, San Gregorio, también en 1919 otro caso tremendo de represión. Simplemente eran obreros buscando cosas como mejoras laborales. El caso de Santa María es terrible. Cuando tú ves el pliego de peticiones de los obreros, te encuentran con que pedían que le pusieran rejas a unos capachos que estaban hirviendo para que la gente no se cayera y muriera calcinada. Eso era uno, seguridad laboral. Otro, pesos afuera de las pulperías para que la gente pudiera comparar el kilo de harina que le daban dentro con un kilo de harina real y no fueran engañados. Exacto. Pedían un recinto, un galponcito para una escuela nocturna. Esos eran los tipos de peticiones de los obreros de la Santa María por los cuales terminaron masacrados y enterrados en unas fosas comunes que no fueron reivindicadas hasta, creo que, durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Mínimas condiciones de dignidad. Mínimas condiciones de dignidad, 100 años después prácticamente. Fueron reconocidos, se excavaron las fosas comunes, se le dio algo de dignidad a ese evento. ¿Qué se repite en la actualidad, Jorge? Primero, quizás una de las ventajas con respecto a lo que pasaba antes es que hoy día hay transparencia, pero lo que está pasando es más o menos lo mismo, en distintas magnitudes, ¿no? Ya no desembarcan acorazados con marinos a reprimir, pero hay fuerzas especiales. A fines del siglo XIX
en los territorios indígenas, por ejemplo, a los mapuches que cometían algún crimen, se les cortaban las orejas, se les marcaban como ganado, ¿no? Para que la gente supiera que ese de ahí había cometido un crimen, cosas de ese tipo. Masacres directamente, asesinatos sumarios, ¿no? En el lugar, a la gente que cometía algún crimen en la zona. Ha bajado la magnitud de ese tipo de acciones, pero siguen de alguna manera presentes. Ahora la corrupción. Recuerdo el documental de Pato Guzmán, su más reciente documental, cuando habla de el exterminio de los patagones. Sí, claro. Los colonos, había un ejercicio de pagar, ¿no? Por un pene de hombre adulto, sí, por un seno de mujer adulta y una oreja de niño. Sí, claro. Esa era la moneda de cambio para hacer un negocio donde básicamente lo que se quería era el exterminio total de los indígenas que estaban antes de todos. Y lo peor es que todo esto avalado por el Estado. ¿En nombre de qué? De la producción, del orden y del trabajo, ¿no? No había otra razón. Por eso se exterminaron etnias completas. O en concomitancia con ellos, ¿te fijas? Y a veces había un tipo que se llamaba el McLellan, un escocés que le decían el chancho colorado. Jorge, dame un segundito, ¿sí? Tenemos tanto que conversar que así aprovechamos de ordenar nuestra mesa de ítems y temas. Hacemos un breve alto y seguimos junto a Jorge Baradit esta noche de Mentiras Verdaderas. Es la historia oculta de Chile, una vez más en nuestro programa No Te Vayas. Queridos amigos, noche de revisión histórica, la historia secreta de Chile, nuevamente junto a Jorge Baradit. Jorge, estábamos hablando sobre este concepto que hemos acuñado como el Día de la Marmota, sí, como episodios que hoy día nos sorprenden en cuanto a corrupción, en cuanto a movimientos sociales. Cuando uno revisa la historia, se van repitiendo de tanto en tanto con bastante similitud a lo que Chile experimenta hoy. Sí, claro. En torno a todo lo que hemos discutido, ¿qué podemos hablar y contarle a la gente en casa sobre un concepto específico, el peso de la noche? Sí. Lo primero que hay que decir que esta es una de las buenas razones por las cuales es propicio estudiar historia. Y cuando acuñamos el concepto Historia Secreta de Chile, un poco tenía que ver con esto, con la posibilidad de contar detalles, aspectos que nuestra historia busca esconder por razones que a veces no son muy buenas. O sea, me gustaría aclararte esto. A ver. Nuestro país está en construcción y hay un error que comete nuestro país. Este país que se está levantando recién hace 200 años, que parece que se cae, lo levantamos de nuevo, que parece que se cae porque vivimos en un país terremoteado que constantemente nos está saboteando, ¿no? Hay un concepto que es muy errado. Es que se piensa que proteger al país significa proteger sus instituciones. Entonces, en este afán de levantar esta casa, pensamos que el hogar es la casa. Y no, el hogar son las personas. La familia. La familia. Y la familia somos todos nosotros. Entonces, ¿cuáles son los pilares de esta casa? El poder político, el poder empresarial, el poder militar, incluso el religioso, que en nuestro país es potente, a pesar de que se supone que está separado del Estado hace 100 años casi, ¿no? Entonces, cometemos el error de generar una historia secreta a través de esconder, de obviar y de negar hechos. O sea, yo te digo, si no hubiera sido, porque no fue por un historiador, ni fue por el Ministerio de Educación que nos enteramos de la masacre de obreros de la Santa María, fue por un músico, fue por Luis Advis, ¿eh? No fue porque nos quisieron contar esto. ¿Por qué? Porque se buscan esconder estas cosas. Una de las frases más recurrentes de este país es ¿para qué sembrar el odio? Demos vuelta a la página. Miremos hacia adelante. No, viejo, yo no quiero dar vuelta a la página, yo quiero leer todo el libro. No quiero mirar hacia adelante, porque la gente que quiere mirar hacia adelante es porque tiene algo que esconder atrás. Yo quiero leer todo el libro de este país. La historia secreta de este país está llena de escondamos y neguemos los criminales que tiene el ejército porque así los defendemos. Y no, el ejército se defiende entregando a sus criminales. Así como la iglesia se defiende entregando a sus criminales. El gobierno se defiende y la política se defiende entregando a sus criminales. No escondiéndolo, no buscándole la quinta pata, el resquicio, clases de ética. No. De esa manera tú mantienes limpio, sin enfermedad, el cuerpo social. Ese ha sido un error constante en nuestro país. Pretender que las instituciones son el país y el país son las personas. El peso de la noche es un concepto que se hizo potente a partir de Diego Portales. Es una especie de paradigma en el que vivimos pegados, que es que en Chile, cuando hay desorden,
que a veces se necesita desordenar un poco para que venga lo nuevo, lo que hay que hacer es aplastar esto. Lo único que hay que hacer, la gran clave de Diego Portales, es que cuando hay desorden popular, cuando el rotaje está revuelto, hay que entregarle el poder a la aristocracia o a la oligarquía o lo que sea. Ese es todo, nada más. La gran clave en este país histórica ha sido, cuando hay un problema, entregarle el poder de vuelta a los dueños del país, pues, devuélvele las llaves, ¿no? Y que se dejen de jugar estos rotos, ¿no? Ese problema, unido al de cuidar las instituciones de manera equivocada, son la clave para este ciclo en el que estamos pegados los chilenos y que creo que hoy tiene una oportunidad única. ¿Cómo lo hizo histórica. Portales en la práctica? Como lo hizo Pinochet. Exilio, tortura, asesinato, crueldad, autoritarismo. Esa es la clave, se supone, para mantener este país ordenado, ¿no? La clave, al parecer, para mantener este país ordenado es la tortura, el exilio, el poder de las armas, la fuerza, la tortura, la prisión, el relegamiento. Es histórico. Es una especie de llave maestra. Cuando se pone todo medio desordenado para los que gobiernan, para la élite, recurren a esta clave, siempre. Patean el tablero y le disparan al oponente y se acabó. Por eso la necesidad de Pinochet y su dictadura de asemejarse, acercarse, inspirarse. Pero por supuesto. En Diego Portales. O sea, sin duda. El edificio de gobierno, el actual GAM, lo bautizaron Diego Portales. Se elevó la figura de O'Higgins y de Diego Portales, ¿no? como los grandes próceres de nuestra patria. Y sin duda que se elevó la imagen de este tipo que muchos, extraoficialmente, ¿no? Muchos historiadores tratan de una manera atroz. O sea, el peor de todos, un tipo miserable, una miseria humana, incluso he escuchado referirse en esos términos a Diego Portales. Un tipo que utilizó el terror para mantener el status quo y para entregar el poder a quien corresponde, por supuesto. Entonces, ¿a quién le conviene ensalzar la figura de un tipo como Portales? Depende de qué aspecto de Diego Portales es el que quieras resaltar. Si es ese, sin duda alguien autoritario, sin duda alguien que quiere imponer por la fuerza los principios. Yo no creo en eso de Diego Portales como el que inaugura el Estado en forma, como se dice, ¿no? Que inaugura el orden y el Estado como corresponde en este país. Es simplemente alguien que devolvió el poder a los que lo habían tenido durante la colonia, previo a la independencia. Esa es la gracia. Y cada cierto tiempo, como te digo, volvemos a eso. Cuando se desordena un poco, se le entrega el poder nuevamente a quien corresponde. ¿Cómo era Portales en su vida íntima? Un desastre. Digamos, de la puerta hacia adentro. Ya, o sea, dejar establecido que esto no es una ad hominem, no es un ataque, sino que vamos a relatarnos nada más. Era Exacto, un tipo, entender la crónica del personaje. Sí, no, era un tipo también bastante despreciable, ¿no? Hay un pasaje bien tremendo, que es el de la niña esta, Nordenflich, por ejemplo, que él tenía amantes en Perú, tuvo muchas amantes acá, era amigo de la jarana, no hay ningún problema. Pero le gustaba el carrete, claro, le gustaba el carrete, le gustaban las casas de remolienda y le encantaba irse a la chimba, ¿no? Pero también, entre otras cosas, tuvo esta niña encerrada en su casa, prácticamente como una esclava sexual a su servicio. Se utilizó drogas con ella para mantenerla sedada, para que no huyera, para calmarla en este encierro tremendo. Pero espérate, durante años. ¿Quién era ella? ¿Dónde la conoció? Constanza de Nordenflich, era hija de unos nobles, unos aristócratas peruanos que estaban acá. Y esta... ¿Él la rapta? ¿O él monta una fachada de que ella estaba feliz con él? No, encerrada. Ella está encerrada en un lugar y él la va a visitar y no le permite que la vea nadie y la mantiene encerrada, incluso la sedan y la tiene en una especie de estado de esclavismo. Sus amigos incluso comienzan a presionarlo para que solucione esto, tiene hijos con él. Y es tan miserable este tipo, digamos que en esa época ni un método anticonceptivo. No, o sea, acá... digamos otra cosa, Constanza de Nordenflich tenía entre 13 y 14 años. Además era menor de edad, ¿no? Que en esa época no era tampoco tan raro, pero igual era como... ¿Portales con qué edad a esa altura? Bastante mayor. Un adulto hecho y derecho. Y no sé, el tipo manda cuando ya por las presiones decide casarse. Constanza de Nordenflich estaba agonizando de tuberculosis
y el tipo tiene la delicadeza de pedirle al amigo, porque ni siquiera fue él a casarse, sino que mandó a alguien a que lo casara, así como firmando un papel, no me acuerdo cómo se llama, interposto o algo así. Está el detalle, está el texto donde Portales le pide al amigo que espere al último aliento de Constanza de Nordenflich antes de firmar el contrato nupcial. Desgraciadamente para él, Constanza de Nordenflich sobrevive a la tuberculosis y sigue casada con él. Pero no, el tipo no lo querían ni sus propios amigos. Cuando finalmente lo matan, y lo hacen pedazos cuando lo matan, todos respiraron aliviados de sacarse encima este demonio, ¿no? Y Chile entró, después de su muerte, en un periodo de, llamémosle como de transición y de reconciliación. Volvieron relegados, se le permitió el ingreso a gente que había exiliado Portales. A pesar de que era el mismo gobierno, se relajó bastante más el gobierno en Chile. Jorge, te comento que a esta hora de la noche ya somos trending topic en nuestro país con el hashtag Baradit en MB. Pronto comentarios y preguntas para que ustedes también formen parte de esta mesa de discusión histórica. Uno de los episodios más interesantes, no menos polémicos en la dictadura de Pinochet fueron los llamados montajes. Montajes que van desde un cometa que nadie vio hasta un vidente religioso que la verdad tenía a medio Chile conmovido, sí. Donde hasta los aviones de la Fuerza Aérea estaban coludidos. Partamos por el cometa Halley. Esto es como el episodio montajes en el cielo, ¿no? Sí, claro. Alguna vez tú mismo lo dijiste, un país incapaz de, o para que no viera lo que estaba pasando dentro, lo hacían mirar al cielo. Claro, te hacían mirar al cielo para que no supieras lo que estaba pasando en la tierra. Piensa en un país que estaba ciego a lo que pasaba en el extranjero, porque las informaciones que nos llegaban desde fuera estaban absolutamente filtradas por los sistemas de inteligencia y por los medios de prensa de la dictadura. Tampoco sabías lo que estaba pasando, no solo afuera, tampoco sabías lo que estaba pasando en tu propio país. Y tenías miedo de saber. Esto es muy difícil de comunicarle a los cabros más jóvenes. Es súper difícil comunicar el nivel de paranoia. Yo estaba parado en un paradero de micro en 1985 y yo le susurraba a mi amigo que estaba al lado algún comentario en contra de Pinochet porque no sabía si la señora o el escolar de más allá, o por lo menos nos habían hecho sentir que cualquiera te podía delatar y que eso podía terminar, imagínate, por decir algo podía terminar en problemas graves y tú sentías que incluso podía tocarte la muerte. Por cosas, hoy día parece descabellado, pero ese era el nivel de paranoia. Entonces el control que había sobre los medios de comunicación era total. Y entre esos controles estaban estas cuestiones que ahora nos parecen estúpidas, o sea, realmente estúpidas. Y si te fijáis, todas tenían que ver con supersticiones, con fenómenos paranormales, con fenómenos astronómicos, como decís tú, con el cielo, con la religión, con los ovnis, con los fenómenos astronómicos, con los sanadores, con los mediums. Había toda es increíble, pero es como digno de los archivos X. Exacto. En este país, los medios o las agencias de inteligencia utilizaron los fenómenos paranormales y ufológicos como herramientas de control mental. Y así fue con todos los medios, radio, televisión, prensa escrita, hasta el álbum para coleccionar de los cabros, o sea, hasta los niños estaban preocupados del cometa Halley. Estaban todos preocupados del cometa Halley, se le daban unos niveles de importancia en los noticiarios y de minutos que eran absolutamente desmedidos. La pauta de esos días. Por supuesto, y además, como lo del vidente de Villa Alemana, también avistamientos o noticias importantes coincidían justo, casualmente, con llamados a manifestaciones o llamados a paro. Había un manejo de la información y estábamos tan acostumbrados, eso es lo más terrible, estábamos tan acostumbrados que nos costaba cuestionarnos, algunos, ¿no? Les costaba, a la mayoría creo yo, cuestionarse cómo era posible que estuviéramos mirando un cometa piñufla que en realidad apenas se vio como un manchoncito en el cielo y que esa fuera la gran noticia y la gran preocupación de todo un país que estaba sumido en la crisis económica, en la crisis humanitaria, en el asesinato y la tortura. ¿Qué pomada se vendía para persuadir a la gente y motivarla a estar horas, días, meses atento al paso del cometa?
insistencia. Además que piensa que este país era muy aburrido. ¿Cuál era la oferta, digamos? O sea, en este país no había oferta. Imagínate, yo decía el otro día, este país estaba tan desesperado de oferta que vino Rod Stewart y llenó el Estadio Nacional. O sea, Rod Stewart llenó el Estadio Nacional, la Cyndi Lauper llenó el Estadio Nacional cuando vinieron por primera vez. Si no venía nadie. O sea, la única vez que recuerdo que estuvo cerca, Paul McCartney dijo, yo no voy al Chile de Pinochet. No venía nadie. Entonces, no había oferta. ¿Quiénes venían? El hermano de John Travolta, el parecido a no sé quién, el tío de no sé cuánto, el chofer de Elvis Presley, no venía nadie. Entonces, la entretención en este país estaba dada por las migajas que te tiraban de los medios. Y esas migajas eran lo que tú te comías, aunque fuera media hora aburrida hablando sobre un cometa que en realidad no le importó a nadie en el resto del mundo. Prefiero la construcción del momento. ¿Dónde estaba Baradit cuando yo te cuento, pasó el cometa? Yo era cabro chico y posición privilegiada, vivía en el norte, entonces era como desierto de Atacama, compadre, aquí íbamos a ver todo. No vi nada, weón, toda la noche pasé de largo y tuve una epifanía fatal. Descubrí que descubrí la mortalidad ese día. Ah, mira. Porque me enteré que cuando pasara el cometa Halley, que no había visto, o sea, mi segunda oportunidad... 76 años. Claro. Mis papás técnicamente ya no estarían conmigo. Claro, y tú probablemente tampoco. Y yo probablemente tampoco. Y ahí fue como... Voy a morir. Esto se acaba. No soy inmortal. Eso es algo que a uno le pasa como a los... El señor Cuadra fue responsable incluso de ese trauma infantil. Bueno, él lo niega, claro. Él niega que esto haya sido una operación política, pero la verdad es que, como otras operaciones políticas, no son reconocidas, pero las evidencias están ahí. Como tú comentabas, el caso del vidente de Villa Alemana. ¿Qué es lo que niega Cuadra? No, niega que se haya utilizado políticamente el paso del cometa Halley, que haya habido una operación de inteligencia comunicacional detrás para desviar la atención como cortina de humo. Cuesta entenderlo. Lo que pasa es que uno lo vio y lo vivió. Claro que sí. Se echaba mano de todo. O sea, eran capaces de degollar a 3 personas y tirarlas a una zanja como medida de comunicación, porque en el fondo eso fue una amenaza al país. No iban a ser capaces de usar un cometa, de usar a un pobre cabro con trastornos de personalidad al que te arrojaron como un chicle masticado al suelo cuando ya no les sirvió, haber utilizado a un cabo supuestamente abducido, una cantidad de estupideces, una cantidad de brutalidades que da como para creer, por supuesto. ¿Qué importancia tú le das a estos hechos en el aparataje comunicacional de la dictadura al mencionado Francisco Javier Cuadra? Bueno, él durante un momento él es carrerista. Él es carrerista, es partidario de carrera. Bueno, él era parte... ¿Por qué lo señalas? No, me acordé. Francisco Javier Cuadra es un gallo súper inteligente, es un tipo que con 20 y tantos fue secretario general de la presidencia, un tipo brillante, que ha estado involucrado en pasajes bien raros de nuestra política. Él fue también el que denunció el consumo de drogas al interior del Congreso. Le pegó fuerte a un par de políticos de mucho peso de la derecha. Yo diría que es un outsider, que no es una persona que esté, o sea, de hecho, él no está alineado con algún movimiento político en particular, él tiene ciertas afinidades, nada más. Es un gallo bien particular, es un personaje bien interesante, a mí me gustaría conocerlo, la verdad. Él estuvo en el Ministerio del Interior, así que involucrado estaba, sin duda. ¿Sabía? Claro, sin duda. Pero muchas veces ha señalado que no tenía idea. La verdad está ahí afuera. I want to believe. Por supuesto que no, por supuesto que iba a decir que no. Jorge, ¿cómo se negó que se hubiera manipulado el caso del vidente de Villa Alemana? Y hoy día se sabe, como te comenté alguna vez, las patentes, los nombres de los pilotos y las avionetas que se utilizaron para dibujar pececitos y cruces en el cielo cuando estaba Miguel Ángel, ¿no? Entonces, claro, hasta que no aparezca la evidencia concreta, por supuesto que lo van a negar. Jorge, antes de entrar al montaje del vidente de Peñablanca, que ya lo hemos mencionado, me gustaría retomar un poquito, porque nos comentan harto en redes sociales sobre los levantamientos, protestas y movimientos sociales en Chile. ¿Qué factor de efecto han jugado en nuestra historia? Es bien terrible porque es muy similar a una infantería. La infantería está ahí para es la vanguardia, son los que ponen el pecho a las balas, son los que terminan muertos y los que consiguen a veces avances pequeños, 3 pasos para retroceder 2.
Tienes que pensar que siempre el poder productivo en cualquier parte del mundo propende al status quo, es conservador, porque ellos sienten que así como están las cosas están súper bien, ¿no? En Chile, por ejemplo, no sé, pues yo leí alguna vez, no puedo citar la fuente porque no me acuerdo, pero leí una vez las protestas a principios del siglo XX sobre lo siguiente: esta ley va a afectar la producción, va a afectar el trabajo, va a desmoronar la economía del país, va a producir que menos dinero llegue a los más pobres. Esta ley va a desfavorecer a los más pobres de este país. ¿Te parece conocido ese discurso? Absolutamente. Ya, ¿sabe a qué se referían? Al trabajo infantil. Una ley que buscaba penalizar el trabajo infantil. Al respecto, ponle la mujer, el trabajo femenino, ponle pagarle lo mismo a los negros en Estados Unidos, ponle cualquier medida progresista, siempre va a tener oposición del que está bien, porque el status quo le parece bien, porque así es como está floreciendo, ¿te fijáis? Entonces estas vanguardias populares se enfrentan con el deseo contrario, se enfrentan con el deseo de sostener el status quo y son reprimidas. Y en Chile en particular... Con el terror. Claro. Con el terror. Con el terror, con las armas, con la represión, con todo. Entonces, no es bien terrible lo que ha pasado en este país, porque si hoy día nosotros tenemos cierta cantidad de vacaciones obligatorias, si hoy día tenemos derecho al descanso dominical, si hoy día tenemos prohibido el trabajo infantil, si hoy día tenemos permitido el trabajo o la igualdad de género, estamos persiguiendo la igualdad de género, han sido logros de los trabajadores y logros que les han costado sangre, sudor y sangre en este país, literalmente. O sea, esto que te comentaba yo, la masacre de Valparaíso de 1903, la de San Gregorio en 1921, la de Iquique en 1907, la de La Coruña, la de Forrahue, la de Puerto Natales, se supone, Gabriel Salazar dice que 23 veces han intervenido los uniformados para atacar a trabajadores y obreros chilenos. 23 veces han intervenido. 23 veces en 200 años. Jorge, imagínate, significa que una vez cada 10 años. Una vez cada 10 años. En promedio. Por supuesto. En promedio. Descubrí la mortalidad ese día. Ah, mira. Porque me enteré que cuando pasara el cometa Halley, que no había visto, o sea, mi segunda oportunidad... 76 años. Claro. Mis papás técnicamente ya no estarían conmigo. Claro, y tú probablemente tampoco. Y yo probablemente tampoco. Y ahí fue como... Voy a morir. Esto se acaba. No soy inmortal. Eso es algo que a uno le pasa como a los... El señor Cuadra fue responsable incluso de ese trauma infantil. Bueno, él lo niega, claro. Él niega que esto haya sido una operación política, pero la verdad es que, como otras operaciones políticas, no son reconocidas, pero las evidencias están ahí. Como tú comentabas, el caso del vidente de Villa Alemana. ¿Qué es lo que niega Cuadra? No, niega que se haya utilizado políticamente el paso del cometa Halley, que haya habido una operación de inteligencia comunicacional detrás para desviar la atención como cortina de humo. Cuesta entenderlo. Lo que pasa es que uno lo vio y lo vivió. Claro que sí. Se echaba mano de todo. O sea, eran capaces de degollar a 3 personas y tirarlas a una zanja como medida. Que Baradit, retomamos los llamados montajes de la dictadura. Y uno de los episodios más llamativos, ¿no? Que a estas alturas nos parece tragicómico, algo ridículo, un poquito patético, pero que en aquel entonces la fe literalmente movió montañas. Sí. El vidente de Peña Blanca. Sí, es bien triste porque en el fondo este cabro, como lo contaba en el libro, como lo conversamos otras veces, era una persona con trastorno de personalidad, era drogadicto, era prácticamente huérfano, había sido arrastrado de orfanato en orfanato, una vida de miseria de un cabro pobre con problemas, nada más ni nada menos. O sea, yo contaba una vez que durante un año impersonó a la Mujer Maravilla, cuando tenía, no sé, 12 años, indefinición también de género, un montón de situaciones cruzadas que para la época eran puros problemas, ¿te fijas? Entonces a este cabro, a esta víctima, lo toman como una marioneta, lo adoctrinan y lo utilizan con fines políticos. Eso es lo que yo siempre me he preguntado. ¿Qué fue primero? ¿El montaje? Es decir, que a alguien se le ocurre esta idea maldita y perversa,
de convertirlo a él en un vidente y en un hito religioso? ¿O fue él que efectivamente tenía alucinaciones, tenía visiones, y de ahí alguien dice, oye, vamos a ver a este tipo que está viendo a la Virgen? ¿Qué fue primero? No, él tuvo una visión. ¿A qué edad? Tuvo una epifanía, 13, 14 años, puede ser. Adolescencia. Preadolescencia, adolescencia, con amigos en el cerro ¿Ya? Aspirando neopren. Sufre un desmayo, empieza a tener estas alucinaciones, y cuando el tipo logra despertar y volver, dice que vio a una mujer y que vio a la Virgen. Ese fue el germen de esta cuestión. Se corrió la voz, 2, 3 personas le prestaron oreja. O sea, parte como un mito popular, digamos. Sí, claro, en la zona. Y le empiezan a prestar oreja, porque era un Chile desesperado, era un Chile al borde de un ataque de nervios, la gente necesitaba creer que había algo más, a quien rezarle, porque Chile estaba destrozado en esa época. Jorge, dame un segundo. Sí. Todos los detalles de esta historia, la del vidente de Peña Blanca, a la vuelta de este corte estamos en Mentiras Verdaderas con el gran Jorge Baradit. No te vayas. 12:18 en vivo y en directo, Mentiras Verdaderas a través de las pantallas de la red. El hashtag abierto porque seguimos junto a Jorge Baradit discutiendo, indagando y conociendo la historia oculta, la historia secreta de Chile. Montajes en dictadura, el vidente de Peña Blanca. Intentamos hacer una reconstrucción, no sé si cinematográfica es la palabra, pero un poco el minuto a minuto de algo que yo ignoraba por completo. ¿Qué fue primero? ¿El montaje? ¿Al tipo lo adiestran y lo convierten en el vidente sagrado? ¿O él efectivamente había tenido alguna visión bajo alguna sustancia, me decía, bajo los efectos del neopren? Sí. Y se empieza a correr la voz en la población, entre los vecinos, que hay un niño, un adolescente que acaba de ver a la Virgen. Sí. Es un fenómeno más o menos clásico, ¿no? Hay un cabro chico, frágil, de clase baja. No es raro. El caso de Fátima también, son 2 pastorcitos. Hay otro caso famoso en España, que es la Virgen de Garabandal. La Bernadette de Subirú también. Son niños frágiles que tienen un encuentro con esta madre y se produce una especie de arquetipo, ¿no? Que es la idea del niño frágil con la madre, y de este niño que por ser niño es puro, por venir de clases bajas y estar en riesgo, es más digno de credibilidad, ¿te fijas? Hay un montón de factores que se unen para generar esta figura que es de orden arquetípico. El primero dice esta frase: yo vi a una señora, y después habla de haber visto a la Virgen. 2, 3 personas escuchan, le creen, le prestan oreja, y este cabro, que era histriónico, que tenía problemas de personalidad, que estaba ansioso de atención, por supuesto empieza a construir un mito en torno a lo que pasa, le empieza a agregar datos, la gente empieza a creerle, porque había necesidad de creer, habían ganas de creer, de salvación, y se empieza a generar esto alrededor suyo. Esto llega a oídos de más gente, llega a oídos de la parroquia del lugar, y comienza a crecer. Comienza a crecer y, por supuesto, llega a oídos de agentes del Estado, que ven una oportunidad y la toman, y comienzan a manipular este fenómeno de una manera bastante clara. O sea, de pronto, a pito de nada, aparece un camino asfaltado para llegar al lugar donde había las apariciones. De pronto, como lo que siempre fue un camino de tierra, claro, de pronto era un camino del descueve, y se convierte en una ruta turística. Sí, claro. Buses de la Armada en Valparaíso estacionados en Puerto Montt para llevar a la gente gratis a Peña Blanca. Una cantidad tremenda de espacio dentro de los noticiarios, tratando de agrandar este fenómeno. O sea, fue un operativo pensado, manipulado. Revisando los montajes de la dictadura, creo que fue clave el reportaje de Informe Especial hace algunas semanas en TVN, que vino a documentar de manera bastante clara, ¿no? Sí, claro. y muy bien reporteada cada uno de los montajes más emblemáticos, de los cuales se sabía, se tenía cierta noción, pero no con el nivel de datos, ¿no? Sí, claro. Sí, claro que sí. Es que eso pasa cuando ya hay libertad, cuando hay menos miedo,
cuando realmente entras en el periodismo entra en un estado de relajo con los poderes y es capaz de enfrentar estas situaciones y de mostrarlas desnudas, de mostrar el nivel de manipulación que los medios pueden ejercer sobre las personas. Por eso que es súper importante el pensamiento crítico, es súper importante que incluso que ni siquiera tomen al pie de la letra todo lo que yo les estoy diciendo. Esto es un punto de vista, esto es una manera de enfrentar la información, es una interpretación que yo hago desde un cierto punto de vista. Es fundamental que uno lea 1, 2, 3, 4 fuentes para formarse su propia opinión sobre cada hecho. El pensamiento crítico es lo que nos hace libres. Jorge, en el caso del vidente de Peñablanca, para retomar la historia y que no nos queden cabos sueltos, ¿no? Me comentaba algo insólito. Se asfalta, se pavimenta el camino para llegar a la zona cero del vidente, casi como ruta turística. ¿Qué empieza a pasar después, no? Ya con este despliegue pirotécnico. Sí, como te comento, cobertura inusual en prensa, espacio en los noticiarios, media hora. ¿Qué decía la iglesia de esto? La iglesia... Porque ahí estaba la gran validación. Sí, ¿no? Lo que pasa es que ellos estaban en un proceso de investigar. Yo recuerdo súper bien una frase que dio un cura invitado al programa Noche de Gigante. Yo era chico, pero recuerdo perfecto que cuando Mario Kreuzberg le dice, ya, pero esto ¿es cierto o no? Y el tipo evade, porque estaban en el proceso de investigar, ¿no? No quería ni negar ni afirmar, y dice una frase muy, muy bonita y que yo la interpreto de otra manera, pero que es cierto. Dice, si esto es de Dios, no lo para nadie. Y se detuvo. Y chocó. Chocó con un montón de situaciones. Una, quizás la más grave, o la más... El tiro de gracia, yo creo, para el cabro, fue que coincidió su reinado, ¿no?, con la venida del Papa. Y el Papa no lo pescó, pero ni en bajada. O sea, la Iglesia Católica lo ignoró, pero olímpicamente. Ignoró olímpicamente este fenómeno. Jorge, vamos a saber exactamente qué pasó con la visita de Juan Pablo II en torno a la figura del vidente de Peñablanca. Hacemos un alto y seguimos con más mentiras verdaderas. Jorge Baradit nos acompaña esta noche. Máquinas Locomat que hay en nuestros centros, más de 5 existen completamente gracias a tu aporte personal. Por eso, la marca más importante es la que dejas tú. Teletón la hacemos todos, 27 y 28 de noviembre. Queridos amigos, somos Mentiras Verdaderas a esta hora de la noche y como siempre, completamente en vivo y en directo. Hablamos con Jorge Baradit, el fenómeno literario en nuestro país hoy. 4 meses en el primer lugar del ranking de ventas con su libro que escudriña nuestra historia de Chile como nunca antes la leíste. Uno de los episodios que llama la atención en torno a lo que hoy podemos conocer como los montajes de la dictadura es la figura del vidente de Peñablanca. Su mito, su leyenda, su mentira y su estructura comunicacional por parte de los militares para hacernos creer lo que no era cierto. Estábamos hablando de, antes de la pausa, ¿no?, cómo el vidente de Peñablanca va cimentando, gracias a los medios de comunicación, gracias al aparataje comunicacional, un fenómeno multitudinario. ¿Cuánta gente iba a ver al vidente de Peñablanca? Decenas de miles de personas, y lo seguían además, no sé si alguna, seguramente gente de mi edad, 45 años, 50 años, recuerda haber visto en las casas pescaditos de papel pegados o dibujados en las puertas, que era una de las indicaciones que dio Miguel Ángel, ¿no?, como señal para que, qué sé yo, qué cosa. Hubo muchos seguidores no solo de Chile, también de gente que venía de fuera. Mira, a ver a esta Virgen de Peñablanca. Fue un fenómeno bien terrible porque en el fondo jugó con la fe de decenas de miles de personas. Jugó con la credibilidad de los fenómenos, ¿no?, de estos fenómenos de evidencia. Jugó también con las esperanzas de un país completo. ¿Qué hacía la gente en la práctica? ¿Cuántas horas estaba mirando el cielo y qué esperaba ver? La gente podía estar, por supuesto, horas, llegaba muy temprano, tenían que comenzar a subir, estaban atentos a las instrucciones de Miguel Ángel, y eran situaciones bien terribles, algunas de orden bien patético. Yo te contaba la otra vez que en un momento, cuando ya la iglesia le cortó la asesoría, porque descubrieron que había un sacerdote que el gobierno militar ponía a cargo, o sea, que le ponía a cargo de los contenidos, que le decía a Miguel Ángel lo que él tenía que comunicarle
a la feligresía, porque en realidad... Un guionista, y eso era lo que tenía más sorprendido a los que estaban investigando, el nivel de justeza que tenían algunos de los comentarios de Miguel Ángel, la justeza teológica me refiero. Entonces llegó un momento en que se cortó ese contenido. ¿Eso fue antes o después de la venida del Papa Juan Pablo II? Fue antes, y comenzó un declive. Comenzó a decir estupideces, comenzó a inventar, comenzó a sacar de su propia cosecha. Y eso, el guionista le permitía articular una idea, y con esto el mensaje era mucho más sólido. Por supuesto, ahí empezaron a pasar estas estupideces que hemos contado otras veces de la Virgencita quiere que coman tierra, la Virgencita dice que hay permiso para ir a mear, la Virgencita dice... estupideces o sea, el tipo se empezó a vestir con ropa de raso, a incluir lentejuelas, se empezó a convertir en un espectáculo muy patético. La gente le hacía caso. Empezó a disminuir la cantidad de gente, empezó a disminuir, empezaron a desilusionarse con estas manifestaciones, sobre todo con una que cuento en el libro, que es cuando, para el aniversario de la Virgen del Carmen, suben una torta de cartón pintada brocha rosada, lo conté la otra vez, y cuando llega arriba de la torta sale Miguel Ángel con una vedette, con un traje de lentejuelas, raso, y pide que la gente cante el cumpleaños feliz. Y ahí todo se va al carajo, y se acaba, empieza a disminuir la gente de manera dramática, y el golpe de gracia, como te decía, se lo dio el propio Juan Pablo II. Vino a Chile, este mensajero de la vida y todo, y no lo pescó. Ni hizo el intento de acercarse, o sea, fue absolutamente ignorado. ¿Cómo termina sus días el vidente? El vidente de Villa Alemana termina sus días, muere muy joven, una vida intensa, terrible, pero muere a los 40 y tantos años, 43 años, no recuerdo bien, como Karol Romanov, supuestamente convertida en mujer por la Virgen, según sus declaraciones, en una pequeña parcela, donde habían acólitos vestidos de púrpura, en una especie de orden que la protegía, la escuchaba, transcribían sus delirios, ¿no? Porque se había vuelto alcohólica, tenía delirium tremens y se hacía llamar Karol Romanov, descendiente de los zares de Rusia, toda una cuestión muy, muy demente. Y con un terror por la muerte, terror de morir. Incluso les pide que no denuncien su muerte cuando les llegue el momento, que esperen 3 días, porque ella sufría de catalepsia, ¿no? Entonces tenían que todos los días, cada 2 horas, pincharla para ver si despertaba, porque tenía terror a morir, a ser enterrado vivo, ¿no? Qué locura. Fue muy terrible, murió como Karol Romanov, obesa, con diabetes, alcohólica, en una situación tremenda, un abuso de los derechos humanos. Miguel Ángel fue otra de las víctimas de la dictadura también. Hemos sido trending topic esta noche, queridos amigos, porque siempre es interesante escuchar las historias que nos viene a contar Jorge Baradit. Esperamos verlo más seguido en nuestro programa, querido Jorge. ¿Qué me dice usted? Estamos en eso, en Junta de Gobierno. Así que usted en casa quizás puede sobarse las manitos porque puede que haya más Baradit en estas mentiras verdaderas. A ustedes los invitamos a degustar la excelencia de la gastronomía peruana. De esto le hablaba yo, querido Jorge. Sí. El mejor pisco sour de la capital, restaurante Pisco Sour, que queda en Pasaje Plaza Egaña, número 68. Nos visitas en piscosourplacegana.cl o llamas al delivery 228954751. Yo necesito llamar, estoy con un hambre. Ojo que de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde y hasta las 00 horas, mencionas mentiras verdaderas y obtienes un 20% de descuento. Ya lo sabes, Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Queridos amigos, empezamos a despedir nuestra edición de hoy. Gracias por su sintonía, gracias por hacernos trending topic una vez más. Y vienen nuestros amigos de Así Somos. De aquí los veo. Ahí están todos los cabros desordenados para hacer de esta noche de... ¿Estamos a martes o a miércoles ya? Me perdí. Miércoles. Perdón, ya jueves. Sí, porque son las 12:40. Así Somos. Cuídense mucho. Hasta mañana.